John Edward Mack nació en 1929 en Nueva York, en el seno de una familia judía intelectual. Desde joven mostró un interés profundo por la mente humana y el comportamiento, lo que lo llevó a estudiar medicina y especializarse en psiquiatría. Se graduó en Harvard y luego trabajó en varias instituciones de prestigio, consolidándose como una figura influyente en el mundo académico. A lo largo de su carrera, Mack no solo se destacó por su capacidad clínica, sino también por su interés en temas profundos como el desarrollo humano, la espiritualidad y la psicología trascendental. En 1977, recibió el premio Pulitzer por su biografía A Prince of Our Disorder, una aclamada obra sobre la vida de Ty Lawrence, también conocido como Lawrence de Arabia. Este premio, uno de los más prestigiosos en el mundo literario, validó su estatus como un intelectual serio, respetado y con una sólida reputación científica. Durante los años 80, Mack se interesó cada vez más por la dimensión espiritual de la experiencia humana y comenzó a explorar cómo los eventos extraordinarios podían transformar la psique de las personas. Este interés se acentuó cuando, en la década de los 90, empezó a recibir testimonios de personas que afirmaban haber sido abducidas por seres no humanos. Lejos de descartarlos como delirios o fantasías, Mack se sintió intrigado. Él creía que estos relatos no podían entenderse únicamente desde una perspectiva psiquiátrica clásica. Consideraba que, aunque no necesariamente reales en un sentido físico, las experiencias que sus pacientes vivían eran genuinas y transformadoras, y por tanto merecían una investigación seria. Fue entonces cuando comenzó su viraje más polémico. De psiquiatra convencional a investigador del fenómeno de abducción alienígena. Para muchos fue un salto radical. Para Mack, fue una evolución natural en su búsqueda de comprender los límites de la mente humana y la realidad. A diferencia de otros investigadores del fenómeno OVNI, Mack aportó un enfoque clínico y humanista, defendiendo que estas experiencias podían estar revelando aspectos aún desconocidos de la conciencia. Este cambio de enfoque, sin embargo, no le costó su credibilidad de inmediato. Muchos colegas siguieron respetando su trayectoria, aunque también comenzaron a observarlo con escepticismo. Lo que nadie podía negar era su valentía al explorar un territorio donde pocos científicos estaban dispuestos a adentrarse. A comienzos de los años 90, John Mack conoció a Bud Hopkins, un reconocido investigador del fenómeno OVNI, especializado en casos de abducción. Hopkins había recopilado decenas de testimonios de personas que aseguraban haber sido secuestradas por seres no humanos, muchos de los cuales presentaban síntomas emocionales similares: ansiedad, confusión, insomnio y miedo recurrente. Inicialmente, Mack se acercó con escepticismo clínico, pero tras entrevistar a varios de estos individuos, algo cambió. No encontró evidencia de trastornos mentales graves, alucinaciones o fantasías patológicas. Por el contrario, muchos de los sujetos llevaban vidas normales, eran personas educadas y sin antecedentes psiquiátricos, y además no buscaban fama ni atención. De hecho, la mayoría estaba avergonzada o aterrada de hablar del tema en público. Durante más de una década, Mack entrevistó y analizó a más de 200 personas. Los patrones eran inquietantemente similares: luces brillantes en la noche, parálisis corporal repentina, presencias humanoides de gran tamaño con ojos negros y una fuerte sensación de pérdida de control. Las personas describían haber sido llevadas a bordo de naves y sometidas a procedimientos médicos o reproductivos que incluían extracción de óvulos, esperma o incluso implantes. En muchos casos hablaban de comunicación telepática con sus captores y de una sensación de conexión espiritual o ecológica más profunda tras el evento. Lo que más intrigaba a Mack era la dimensión transformadora de estas experiencias. A menudo, los abducidos salían de estos eventos con una nueva visión del mundo, más sensibles al medio ambiente, con una conexión emocional distinta hacia la vida y, en algunos casos, con habilidades psíquicas que antes no tenían. Este tipo de evolución emocional y psicológica no encajaba en ninguna categoría tradicional de enfermedades mentales. Mack no afirmaba categóricamente que los encuentros fueran reales en un sentido físico, aunque tampoco los descartaba. Lo que sostenía era que la experiencia subjetiva, lo que las personas vivieron internamente, era absolutamente real para ellos y tenía efectos concretos sobre su vida. En este sentido, propuso que las abducciones debían ser vistas no solo como un fenómeno psiquiátrico, sino como algo que tal vez rozaba la espiritualidad, la conciencia expandida o incluso dimensiones de la realidad aún desconocidas para la ciencia. Esta postura lo llevó a chocar con las estructuras científicas tradicionales, que esperaban pruebas físicas tangibles, pero Mack estaba más interesado en lo que estas experiencias revelaban sobre la mente humana y en cómo la ciencia debía abrirse a nuevos paradigmas para entenderlas.
A medida que John Mack publicaba sus hallazgos sobre abducciones alienígenas, su reputación dentro del ámbito académico comenzó a fracturarse. Muchos colegas lo consideraban un científico brillante, pero otros empezaban a verlo como alguien que había cruzado la delgada línea entre la investigación legítima y el terreno del esoterismo. Y la polémica explotó en 1994. Ese año Mack publicó el libro Abduction: Human Encounters with Aliens, donde presentaba 13 casos detallados de personas que afirmaban haber sido abducidas. Lejos de tratarlos como pacientes con patologías mentales, Mack los describía como individuos sanos que habían vivido experiencias reales, aunque difíciles de encajar en la lógica convencional. Sostenía que la ciencia debía contemplar la posibilidad de que estas vivencias fuesen manifestaciones de una realidad más amplia, no necesariamente reducible a lo físico ni a lo psicológico. Este enfoque provocó una fuerte reacción dentro de la Facultad de Medicina de Harvard, donde Mack era profesor titular de psiquiatría. Nunca antes la universidad había iniciado una investigación formal contra uno de sus académicos por el contenido de sus investigaciones, y esto fue exactamente lo que ocurrió. Bajo presión de algunos sectores académicos, Harvard formó un comité confidencial para evaluar el trabajo de Mack, acusándolo implícitamente de falta de rigor científico y de comprometer la integridad de la institución. Durante casi 14 meses, el comité examinó sus métodos, entrevistas, publicaciones y ética profesional. Mack fue interrogado sobre si había inducido recuerdos falsos, manipulado testimonios o explotado emocionalmente a sus sujetos, pero lo que encontraron no fue una mala praxis, sino una metodología poco ortodoxa, basada en la empatía clínica y la apertura a paradigmas no convencionales. El comité no encontró pruebas suficientes para sancionarlo formalmente. En su resolución final, Harvard reconoció el derecho de Mack a investigar y expresar sus ideas, aunque le recomendó mayor cautela en la forma en que comunicaba sus conclusiones al público. Fue una especie de llamada de atención institucional, sin castigo oficial, pero con un mensaje claro. Harvard no estaba cómoda con su línea de trabajo. Sin embargo, este episodio tuvo un efecto paradójico. Aumentó la visibilidad de Mack a nivel global. Medios como The New York Times, BBC y Time Magazine cubrieron el caso, y para la comunidad de investigadores del fenómeno OVNI, Mack se convirtió en una figura de resistencia, un académico que se había atrevido a cuestionar los límites de la ciencia dominante y había pagado un precio por ello. A pesar del desgaste emocional y reputacional que le generó esta batalla, John Mack no abandonó su investigación. Por el contrario, la controversia reforzó su convicción de que el fenómeno de las abducciones merecía ser estudiado con seriedad y que la ciencia debía romper sus propias barreras si quería entender realmente la naturaleza humana. El 27 de septiembre de 2004, el Dr. John Mack murió trágicamente a los 74 años en Londres, atropellado por un conductor ebrio mientras cruzaba una calle. Estaba en la ciudad para dar una conferencia sobre psicología y experiencias trascendentales, y su muerte fue tan repentina como desconcertante. Oficialmente, el caso fue considerado un accidente. El conductor, un joven de nacionalidad británica, fue detenido en el acto y se confirmó que estaba bajo los efectos del alcohol. No había antecedentes de conflictos personales, amenazas ni elementos que indicaran un acto deliberado. Sin embargo, debido al contenido tan polémico de las investigaciones de Mack, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Algunos argumentaron que su muerte fue demasiado oportuna. Ocurría justo cuando su figura comenzaba a ganar más atención pública, cuando sus ideas estaban abriéndose paso en círculos académicos alternativos y cuando incluso comenzaba a dialogar con científicos interesados en la conciencia, la física cuántica y los fenómenos no ordinarios. ¿Fue simplemente un accidente o alguien quería silenciarlo? Estas especulaciones se alimentaron aún más por el hecho de que Mack había expresado en privado su preocupación por posibles represalias. En entrevistas anteriores había mencionado que ciertos sectores del poder no estaban cómodos con su trabajo, especialmente por lo que implicaba la posibilidad de que una inteligencia no humana estuviera en contacto con nosotros y que sus propósitos fueran desconocidos o incluso manipulativos. Además, había empezado a colaborar con otras figuras controvertidas dentro del ámbito ufológico, y se rumoreaba que estaba preparando un segundo libro más profundo y provocador que el primero. Para algunos, eso fue suficiente para convertir su muerte en una pieza de un rompecabezas más grande. Sin embargo, la familia de Mack, así como varios colegas cercanos, siempre mantuvieron una postura clara. No había evidencia real de conspiración, y su muerte, aunque dolorosa, fue un trágico accidente. Aún así, la sospecha permanece viva en ciertos círculos, especialmente entre quienes consideran que su trabajo desafiaba intereses mucho más grandes de lo que el público conoce. Hoy, el legado del Dr.
John Mack sigue vivo. Varios de sus colaboradores han continuado su investigación, y organizaciones como el John E. Mack Institute se dedican a preservar y difundir su trabajo. Para muchos, Mack no solo fue un científico valiente, sino una figura pionera en la apertura de conciencia, que se atrevió a plantear preguntas que la ciencia tradicional aún teme formular. Su historia nos recuerda que, a veces, el mayor crimen a los ojos del sistema no es mentir, sino decir algo demasiado cierto. La historia del Dr. John Mack nos deja una pregunta que resuena más allá del misterio de las abducciones. ¿Qué estamos dispuestos a aceptar como real? ¿Y qué estamos obligados a negar para sentirnos seguros? Un psiquiatra de Harvard, ganador del Pulitzer, no tenía nada que ganar y mucho que perder al sumergirse en un fenómeno tan polémico, y aún así lo hizo. No por creer ciegamente, sino por escuchar con empatía, investigar con rigor y atreverse a pensar lo impensable. Tal vez no sepamos con certeza qué ocurrió en cada uno de esos casos, pero si algo nos enseñó John Mack, es que cerrar la mente es más peligroso que enfrentar lo desconocido. ¿Fue un visionario adelantado a su tiempo? ¿O simplemente alguien que se perdió en el límite entre la ciencia y la fe? Eso lo decides tú.